Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos a través de esta plataforma del Facebook Live, deseando que la gracia de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas también, aquí en nuestra escuela bíblica en el día de hoy. Alabado Dios, que están siempre los hermanos que se conectan presentes. Alabado Dios, le damos a Dios gloria y honra. Gracias le damos al Señor por este privilegio que podemos sentarnos a la mesa para recibir la instrucción de la gloriosa y majestuosa palabra del Señor. Aleluya. Pidiéndole a Dios que la enseñanza en esta noche de la palabra de Dios, que nunca vuelve atrás vacía de huella también en nuestra vida, que podamos compartirla con otros también, amados, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Salmo 103, you got a Bible home, also following us, hallelujah, through the reading of the scripture. Chapter 103 of the book of Psalms. Alabado sea el Señor. Salmos, capítulo 103. Alabado Dios. Felicitamos a nuestros jóvenes. Nos gozamos tremendamente. Señor, aleluya. Juntamente con ellos. Damos gloria a Dios por la victoria que Dios les concedió. Alabado Dios. Y que cada bendición que recibieron, alabado Dios, no la dejen morir, alabado sea el Señor, sino que se sigan esforzando para el próximo campamento, así también reciben más fuerza cada día. Dios ministró a todas las vidas de todos los jóvenes en aquel lugar, a todos los que se llegaron allí, amados del alma, alabado Dios. Sí, mi Dios, aleluya. Esforzándose, como yo digo siempre, porque aquí hay que esforzarse, hermano, alabado Dios. Aleluya. Salmo 103, alabado Dios, lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que vamos a apreciar, lo decimos. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia, versículo 6, y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés en el versículo 7, y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8 del Salmo 103, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, versículo 11, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente, versículo 10, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen, pero hay que temer a Dios, hermano. 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, versículo 15, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, 17, desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. 22, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Que dice, iglesia, Bendice, alma mía, a Jehová. y como ahí dice, en todos los lugares de su señorío, yo creo que es en todo lugar. En todo lugar, Alabado yes, sea yes. Dios, en todo tiempo y en todo momento también. Alabado Dios. Gloria a Dios. Padre mío, gracias te damos por esta gloriosa, majestuosa palabra de vida, Dios eterno. Tu palabra es la verdad. Gracias porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Eres el
Dios de pacto, de promesa, el Dios que promete, el Dios que cumple. A tu nombre damos gloria. Gracias, Dios mío, por el tiempo de oración durante el clamor. Abacaba, subía, mansa, kiva, donde tu gloriosa presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, no se tardó en dejarse sentir una vez más sobre esta casa de oración, sobre cada una de nuestras vidas, pidiéndote, Padre mío, que de igual manera también allende los mares, a través, Señor, alabado de Dios, la plataforma del Facebook Live y la vida de todos aquellos que se conecten, sea usted también, Padre mío, glorificándose, que sea tú sanando, Rama, Alázaro, Jamaya, libertando, transformando, aleluya, alma mía, alaba al Rey que vive, ama, Solé. Ay, Señor, que tú derrames de tu gloria, de tu gracia, sí, Señor, aleluya, sobre todas las cosas anhelamos y clamamos a ti por ese precioso bautismo de amor, Espíritu Santo y fuego sobre la congregación de glory los to santos, your name, Espíritu aleluya, Santo y fuego sobre la vida de los más pequeños en este lugar, sobre la vida del juvenil, del joven, sobre la vida del anciano, la viuda, tu siervo y tu sierva, en la vida de cada uno de mis hermanos que todavía, Señor, no han sufrido una experiencia personal contigo, donde tú, Señor, deje marca y huella, Espíritu Santo, y siga haciendo los cambios necesarios. Oh, gloria a Dios, para que podamos alcanzar la promesa. Glorifícate, amado, una vez más la vida de cada maestro, dale luz a través de la instrucción de tu palabra, mientras ellos me enseñan. Mi Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, yes, la vida de los maestros, de la maestra, de los niños, de los juveniles jóvenes, también, Señor, en esta nave, en la vida de cada maestro, de adulto, en el nombre de Jesús. Te presentamos a nuestros hermanos, Señor, que no pueden llegar esta noche, que tú les visites, tú conoces las razones. Te presentamos al hermano Richard, a la hermana Teresa, que llegaron con bien allá, Dios mío, donde están en sus vacaciones, Padre, que tú les guardes, que tú les cuides. Sí, mi Dios. Junto, Señor, a mí la victoria, que tú les glorifiques. Dios mío, mira los enfermos. Tú eres nuestro sanador, Padre mío. Eres el médico divino por excelencia. Yo te presento la petición de tu sierva, nuestra hermana Milda, Señor, por su necesita victoria, mira, Padre mío, por mira. Dios, que tú le visites, que tú, Señor amado, el toque bello de tu mano se dé sentir sobre su vida. Este próximo viernes, Dios mío, sobre ese procedimiento quirúrgico al cual ella va a ser sometida, que sea tú, mi Dios y mi Rey, guiando a estos médicos, Padre, que esta niña sea restaurada en una manera poderosa y que si a ti te place, porque no te ordenamos ni le mandamos nada, que antes de que ella llegue, Señor, al quirófano, sea usted glorificándose. Gracias te vamos a dar también por los méritos de Cristo. Mire esta caja de petición, gracias por cada petición contestada en la vida del pueblo cuando escuchamos, Señor, los testimonios. Gracias también por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo, conforme a tu voluntad, no como mis hermanos quieran, no como yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Jehová, tú estarás contestando. Santo eres tú, mi Dios. Glorifícate en aquellas que son peticiones, Padre, por salvación. My Lord, you're faithful. Que vive por bautismo de Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Bendito Dios y Rey, por aquella petición y el deseo en la vida del pueblo de un crecimiento en la vida espiritual de cada miembro en esta congregación y en todo lugar donde tu nombre es invocado, en cada iglesia, Dios mío. Y a ti daremos siempre la gloria y la honra por los méritos de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias una vez más, Señor. Va a pasar la división de las clases. Mientras los hermanos pasan a la división de las clases con los estudiantes, nuestra hermana Nilda ocupa su lugar. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a tu Santo nombre, eres tú, mi Dios. Aleluya, Santo. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Antes de la clase, quiero recordarles que estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de septiembre, y que comenzando este jueves vamos a tener estudios relacionados con la Biblia para que nos falten y nos apoyen. Y el 25, que es el último domingo, va a ser entonces el cierre del mes de la Biblia. Aleluya.
todavía nos queda después un jueves más con un estudio, pero el domingo pues sería, va a haber fiesta aquí. Así que los espero a todos que respalden estas actividades. Bueno, la clase del día de hoy es el estudio 8. Se titula La necesidad de un carácter dócil. La base bíblica se encuentra en Hechos 18, del 24 al 28, y el libro de Gálatas, capítulo 2, del 11 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo él pasar a la calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su circuncisión participaban también como otros judíos, de tal manera que año después me arrancado toda la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, cuando las obras de la ley nada será justificado. Amén. Gloria al Señor. Dejamos por aquí a nuestro hermano José, que tiene la clase diaria. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amado. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes, amado, hoy y siempre. Me gozo estar aquí juntamente con ustedes, alabado sea el Señor, Aleluya. para aprender un poquito más, ¿verdad?, de la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo y mi respeto a cada uno de ustedes y a los que están a través de Facebook Live. Que Dios les bendiga de igual manera, alabado sea el Señor. Como dijo nuestra superintendente, nuestra clase o la base bíblica para este día se encuentra en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28, para los que nos están siguiendo en Facebook Live. También vamos a estar considerando Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 16. Como también dijo nuestra superintendente, hermana Nila Ferrer, el título de este estudio bíblico número 8 es la necesidad de un carácter dócil. Ahora, como siempre digo, cuando yo les voy a preguntar a usted, a lo mejor usted tiene una definición de lo que es necesidad. En la enciclopedia pude hallar varias, ¿verdad?, respuestas de ello. La más que se ajustaba a esta palabra de esta noche es aquello a lo cual es imposible
sustraerse, faltar o resistir. Esta palabra en esta oración, necesidad, quiere decir requerimiento, requisito o exigencia de un carácter dócil. En la clase anterior habíamos dicho muchas respuestas de lo que era un carácter. El maestro dio una definición. Yo también tengo una aquí que dice: conjunto de cualidades o circunstancias de una cosa, persona o colectiva que distingue por su modo de ser y obrar de los demás. O sea, cuando hablamos de carácter, podemos decir que es alabado cuando se habla de una persona recta, que sea proba, intachable, honesta, fiable, honrado, incorruptible, insolvible, ¿verdad? Intachable, ya lo dije, irreprochable, como dijo el maestro la semana pasada, recto y justo. Eso es un carácter, lo que más o menos, si cuando vamos a los diccionarios, a la enciclopedia, lo que habla de un carácter, alabado sea el Señor. Es requerimiento de cada uno de nosotros como cristianos. Es necesario, es un requisito que nosotros como seguidores de Cristo tengamos ese carácter dócil. ¿Y qué es dócil? Es una persona que es suave, que es apacible, que recibe fácilmente una enseñanza o la enseñanza. La otra que identifica a una persona dócil es que es obediente. Una persona que es dócil es obediente. 3 objetivos, amados, de esta clase: comprender la enseñanza bíblica sobre un carácter dócil. Y si mejor maestro no podemos tener que el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Manso, alabado sea el Señor, y humilde de corazón. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor ejemplo que Él, alabado Dios. Aleluya. Número 2, asumir la disposición de recibir instrucción para mejorar el servicio cristiano. Y cuando hablamos de disposición, estamos hablando de actitud. O sea, que seamos aptos de recibir esas instrucciones. Alabado sea el Señor. Y cuando asumimos, lo hacemos para nosotros mismos. Lo tomamos para sí. Alabado sea el Señor. Y número 3, modelar la conducta correspondiente a un obrero de Cristo. Como dijimos, a Mateo 11:29, el mejor ejemplo, que Él dijo que Él era ¿qué? Manso y humilde de corazón. Alabado sea el Señor. Vamos a darle a la hermana Yarisa el pensamiento central. Todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección, a fin que su trabajo en la obra llegue a ser muy fructífero. Amén. ¿Qué usted entiende sobre esto, hermana Yarisa? Vamos con Pedro. Dice que todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección, ¿verdad? Tenemos que ser maduros. Cuando nos corrigen, no ponernos como nenes chiquitos, sino hay que estar, ¿verdad? Recibir esa corrección, amén. Y entonces, ¿a fin de qué? Porque aquí viene la segunda parte de eso. ¿A fin de qué dice? De que el trabajo en la obra llegue a ser ¿qué? Cuando recibimos, alabado sea el Señor, recibimos, y somos maduros y recibimos esa corrección, ¿es para qué? Para nuestro bien, es para poder echar la obra hacia adelante, porque si el pastor me corrige a mí, entonces él me estoy cogiendo yo de ejemplo, si él me corrige en algo que yo estoy deficiente, lo va a corregir, y estamos todos obrando ¿para qué? Estamos trabajando ¿para quién? Para Cristo, para la obra de Cristo, ¿verdad? Si él me corrige a mí en lo deficiente, pues entonces yo lo mejoro, y entonces la obra va a marchar mucho mejor, amén. Así no se desvía. Así no se desvía, dice hermano Carlos. El texto audio, hermano Carlos, ya que usted está ahí animado, vamos a dejar hermana Doris tranquilita. Y comenzó a hablarnos
en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Amén. Dice, eso lo vamos a tocar, lo tocamos aquí, pero después lo vamos a tocar más a fondo. Cuando alguien habla con gran vehemencia, ¿verdad? Es que habla ardientemente y lleno de pasión. Eso es lo que significa esa palabra. Y alguien que refuta es alguien que contiende o contradice, e impugna, rechaza o rehúsa. Porque eso era lo que estaba sucediendo en este escenario, ¿verdad? En que estamos hablando en esta porción de la Biblia, que era lo que le estaba pasando a Apolo. Y todos conocemos, ¿verdad? Estos personajes que vamos a tocar. La enseñanza en esta noche dice así: en el cuerpo de Cristo todos los miembros se necesitan unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Por tanto, debemos ser humildes para aceptar la ayuda que mutuamente podamos requerir. Aleluya. El autor de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Gálatas por el apóstol Pablo. Personajes que vamos a estar tocando en este estudio: el Señor Jesús, Apolos, Priscila, Aquila, Pablo, Pedro, Bernabé y Jacobo. Fechas aproximadas, amados, todos son aproximados. Hechos fue escrito alrededor del 62 al 64 después de Cristo, y Gálatas fue escrito alrededor del año 55 después de Cristo. Los lugares, probablemente Hechos fue escrito mientras Pablo estaba preso en Roma, y los Gálatas posiblemente fue escrito desde Éfeso. Como ustedes pueden ver, este es el mapa de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y dice aquí el escritor: el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito mientras Pablo estaba preso en Roma. Y ahí está representado Roma, porque sabemos que Roma es ¿qué? Italia se simboliza ¿qué? ¿Por qué? Por la botita, le digo, hermano Darío. Gálatas posiblemente fue escrito desde Éfeso en el tercer viaje misionero. Ahora, Éfeso está aquí. Éfeso es una de las 7 ¿qué? Iglesia. Que habla del Apocalipsis, ¿verdad? Esto es un lugar bien importante. Y siempre hemos hablado de que esa es una zona portuaria donde Dios permitió que establecieran esas iglesias para que pudieran ser alcanzados todas esas vidas. Alabado sea el Señor. Eso yo veo que yo veo un mapa así. Dios es estratégico en todo. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Pero ese es el mapa que nos da a nosotros. Alabado sea el Señor, al Maestro, para que usted tenga un conocimiento de dónde vamos a estar hablando. Amén. 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 Dice, la rebeldía, esa palabra, santo. Algún rebelde es que se sublema, ¿verdad? O resiste. Es uno de los pecados más comunes. Lo vemos en Caín cuando dijo no ser guarda de su hermano. Lo observamos en la Torre de Babel, donde los hombres desafiaron la justicia de Dios. Lo observamos en el mismo pueblo de Israel, al cual Dios llamó pueblo de dura cerviz. Y también lo vemos hoy en día, amado. Porque aquí dice que también se ve al final, ¿verdad?, de los tiempos, donde todavía se observa la dureza de aquellas personas que con todo lo que le está sucediendo, dice el Apocalipsis, como estaba hablando el hermano Mario hace poquito en los estudios: vengan, amado, esos estudios están buenos. Anuncio no pagado, ¿verdad? Pero vengan, alabado sea el Señor a los ayunos. El Dios está usando este siervo para la gloria y honra del Señor. No se lo pierdan, no les vamos a decir mucho para que tengan la curiosidad, para que vengan. Ni aún así se arrepintieron esa gente. Miren qué rebeldes son. La lección de hoy nos mostrará, amado, la importancia de un carácter dócil para servir al Señor. No un carácter difícil, dice el dócil. Alabado sea el Señor. Necesitamos saber qué dice la palabra sobre la disposición humilde que debemos tener a ser enseñados. Alabado sea el Señor. Como el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a los otros. Por tanto, cuando tengamos que ser corregidos,
debido a nuestros errores, debemos portarnos dócilmente y acatar con amor la corrección. El estudio, o en nuestro estudio, miraremos algunos ejemplos de aquellos hombres de Dios que necesitaron instrucción. La mansedumbre con que ellos recibieron la palabra correctora nos enseñará a tener ese mismo espíritu, amado. Si humildemente admitimos que otros consiervos nos ayuden a ver lo que no vemos, alabado sea el Señor podrá usarnos eficazmente para su obra. ¿La obra de quién? De Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que nos habla, nos ama, nos corrige, nos enseña para que nosotros podamos seguir en su obra correctamente. También trataremos la doctrina de la salvación por la fe. Así como Pedro falló al portarse de una manera ante los gentiles y de otra entre los líderes judíos, nosotros también somos dados a errar. Por tanto, igual que Pablo sirvió de corrector al apóstol Pedro, debemos estar dispuestos a ayudar con mansedumbre a cualquier hermano que requiera nuestro aporte. Y todos debemos tener un carácter enseñable para ser más útiles en el santo ministerio. La primera parte habla de que Apolo fue dócil a recibir la instrucción que requería. La segunda parte habla que al apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Y vamos a hablar ya mismito de esa Antioquía ahí, quiero mencionársela, alabado sea el Señor. Yo sé que hace unos años atrás que nosotros, ¿se acuerdan cuando los mapas estaban en este lado? Y toda la semana yo les preguntaba dónde estaba Antioquía. Hoy les voy a preguntar otra vez. La tercera parte, hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del Evangelio, amado. Gloria a Dios. Mire, vamos a buscarlo otra vez a Éfeso. Gloria a Dios. You were right. You can leave it right there, papi. Thank you. Para aquellos que me están viendo a través del Facebook Live, mi hijo es el que está en las cámaras, está de audiovisual, discúlpeme. Gracias, José Gabriel. Tengo que corregir porque no estamos nada más aquí solo, alabado sea el Señor. Como habíamos dicho, Éfeso está en donde dijo hermano Carlos, Asia Menor, ¿verdad? Very good. Ese hombre está afilado, Ahora, yo quiero que el hermano Darío búsqueme Mateo capítulo 3, el versículo 11. Al 17, porque aquí hay una nota que dice que explique a la clase en qué consistía el bautismo de Juan. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen, pero quiero que lo leamos directamente de la palabra para que no haya ninguna, ¿entienden? Ninguna área gris. ¿Qué dice hermano Darío? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué? Arrepentimiento. Amén. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, hermano Darío. ¿En qué consistía el bautismo de Juan?
Él los bautizaba ¿para qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero el Señor Jesús no se tenía que arrepentir de nada. ¿Por qué usted cree que Jesús quiso que Juan lo bautizara? Porque una persona dócil que Que apoyaba a lo que el mensaje que le envió el Señor. ¿Ok? It was also said in the word that it was required for him to go through the motion. So, para que se cumpliera la escritura. Ajá, eso. example. Por ejemplo, contestaciones muy buenas. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a la palabra de Dios, para que se cumpliera todo respecto a Él, todo lo que se había dicho de Él en la Escritura se cumpliera. He led by example in everything. Amén. So, ahora que ustedes saben por qué Juan, porque esa es una de las preguntas al final, se lo estoy adelantando, así que, ¿por qué Juan bautizaba o cómo Juan bautizaba? Dice, el inciso A, Apolo era elocuente y poderoso en la escritura. Y podemos aprender aquí varias cosas, amados. So, vamos a atenderle estos incisos. Alabado sea el Señor, porque usted también y yo también podemos ser poderosos y elocuentes en la escritura si nosotros nos damos a Dios, si nos ponemos en sus manos, si nos ponemos a leer y realmente a atesorar esa palabra en nuestros corazones. Pero no para que se quede ahí, sino para que con denuedo también la demos a otros. Vamos a hablar de este Apolos. Dice, la vida del ministerio que el Señor dio a Apolos nos sirve de lección para aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios, amado. Y hablamos en el versículo 24, y nos relata de esta persona llamado Apolo. Y no me digan que es el que salió en Rocky 1, 2 y 3. Ese no. Es un Apolo que aparece en las escrituras, alabado sea el Señor, que era un hombre temeroso a Dios. Era él, alabado sea el Señor, judío y natural de Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el Bajo Egipto, alrededor del 332 antes de Cristo. Sabemos que allí había una gran población de judíos, ¿verdad?, en esta metrópolis. Y se cree que Marcos llevó el Evangelio de Cristo, alabado sea el Señor, a aquella ciudad. Algunas de las virtudes, alabados al Señor, como ahora en la Escritura, la palabra, ¿verdad?, de Apolo, la palabra nos enseña que él era elocuente. Así mismo lo dice, que era elocuente. Esta palabra griega de elocuencia o elocuente da la idea de una persona que es docta, ¿verdad?, que sabe hablar en forma convincente. Tenía, ¿cómo es que le dicen? Un pico de oro, ¿es que le dicen, pastor? Tenía una elocuencia en hablar con las palabras, ¿entiendes? Son cosas que uno dice, pues, yo no sé hacerlo así, pero vamos a ponernos a mano al Señor para que usted vea. Usted se empapa de esta palabra, como Él lo hizo, porque Él lo que hablaba era con elocuencia, pero era la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer lo demás. Usted llénese de la palabra del Señor, que el Espíritu lo va a ayudar. Alabado Dios. So, Él era poderoso en la Escritura, dice también. So, estas dos virtudes, la elocuencia y al hablar y el dominio de la palabra de Dios, constituye un verdadero tesoro para el ejercicio del magisterio cristiano. Y usted dice, pues yo no tengo ministerio. Marcos lo dice, y lo dice también en todos los evangelios, que Dios, Jesús mismo nos dio a nosotros ¿qué? Y a predicar. No dijo a lo mejor a este o a aquel o a aquella, no. A todos, que todos fuéramos, ¿verdad?, y predicáramos este evangelio para que ¿qué? Para que se salven las almas, para que sean libertados, alabados el Señor. Pues usted, al igual que yo, tenemos ese ministerio. Tenemos, aleluya, el mejor ministerio de ir a predicarle a todo el mundo. So, como estamos hablando, pongámonos la mano al Señor, llenémonos de esa palabra para que usted vea que Dios, el Espíritu Santo de Dios, le da esa elocuencia y ese fervor para que usted pueda hablar con denuedo, alabado sea el Señor, su palabra.
versículo 25, nos hace saber que Apolos, alabado sea el Señor, fue instruido en el camino del Señor. Así que no solamente era salvo, sino que había recibido instrucción clara sobre el Evangelio. Él conocía al Señor, él sabía quién era el Señor, alabado Dios. Y la Escritura también nos ayuda a entender cuán útiles son en la casa de Dios los instructores de la fe. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, amado. Usted dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra. ¿A qué sí? Entre más palabras usted lea y usted escuche, más fe va a aumentar en su corazoncito. Más palabras va a tener en su vida, en su corazón, para poder darla también. Usted crece día en día, alabado Dios. Lucas nos informa que Apolo era de espíritu fervoroso, o sea, ardiente y brillante en asuntos relacionados con Dios. Usted se acuerda que el Señor Jesús se refirió a Juan como, comparándolo como una antorcha que ardía y alumbraba, ¿verdad? En capítulo 5 de Juan 35. Esas virtudes que en Apolo le permitían hablar y enseñar diligentemente. Pero lo más importante es que que su enseñanza tenía como tema central lo concerniente a ¿quién? Al Señor. Su prédica era cristocéntrica. Nuestra prédica tiene que ser también cristocéntrica. Esto de yo, no, es Cristo. Cristo tiene que ser primero, segundo, tercero, tiene que ser cristocéntrica. Y cuando hablo de cristocéntrica es que cuando usted le va a exponer a alguien la palabra del Señor, dice, Cristo te ama, Cristo quiere estar en tu corazón, Cristo quiere que venga a Él. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente Cristo sana y salva, te puede dar la libertad, te da la vida eterna. Yo no puedo dártelo, pero Cristo sí. Eso es algo cristocéntrico. Se quita el yo del medio y se pone a Cristo en todo el tiempo. Y le habla por la palabra y créame que todo eso va a estar bien. Alabado Dios. Perdón. Estas virtudes a Apolo le permitían hablar y enseñar diligentemente, pero lo más importante era que Cristo era el centro de su mensaje. Todo maestro cristiano debe ser cuidadoso en presentar a Cristo como asunto principal de su enseñanza. Tengan cuidado con los maestros falsos. No estén escuchando todo eso que está en el YouTube y donde quiera. No lo escuchen. Si no hablan de Cristo, ¡guau!, apáguenlo o póngalo por otro lado, porque no, si no es de Cristo, no lo escuchen. Aquí se dijo en una clase bíblica, en una enseñanza, que estas falsas doctrinas son 90-10. 90% es la verdad y 10% es la mentirita o no es correcto. ¿Y cómo usted lo sabe? Cuando usted lo pasa, mire, por el sedazo de la palabra, ahí es que usted lo encuentra. Hay mucha gente que hablan con un denuedo bien bonito en las redes sociales, pero cuando usted viene y lo pesa o lo pasa por la palabra para poder saber si lo que ellos están hablando es correcto, ahí es que usted va a saber. Ahí es que usted va a saber si es verdad o no. Dice que todo maestro, alabado sea el Señor, tengamos eso en mente. Necesitamos recordar que Jesucristo es el fundamento sobre el cual Dios edifica su casa. Alabado Dios. Dice el inciso B que una vez instruido, Apolo fue de gran provecho para los creyentes. Y aquí es algo que muchas prédicas hemos escuchado, alabado sea el Señor, y muchas enseñanzas. Y me alegra, aleluya, que hay hombres y mujeres como estos aquí, que vamos a presentar a Priscila y Aquila. Hace falta mucho más gente así como hoy en día, alabado Dios. Dice que mientras cumplimos el ministerio que el Señor nos ha dado, debemos estar dispuestos a ser corregidos para mejorar lo que hacemos para Dios. Tal fue la disposición de Apolos. Sabemos, por lo que dice la palabra del Señor, que Apolo fue a Éfeso y ministró el evangelio a los judíos en las sinagogas. Sus palabras eran con denuedo, y vuelvo y digo, el término denuedo
en el griego tiene el sentido de hablar con franqueza o libertad e incluye tener valentía de hablar públicamente. Ahí fue que entonces Aquila y Priscila se dieron de cuenta de lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Y ellos vieron que este valeroso predicador necesitaba ayuda. Y allá dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo cogieron, lo difamaron de frente de todo el mundo. No, ¿verdad que no? Ustedes que leyeron la clase, vamos. ¿Qué ellos hicieron? Lo sacaron aparte. Pero lo hicieron en el mismo momento. No. Ellos terminaron, ¿verdad? Lo dejaron terminar. ¿Y después qué hicieron? ¿Cómo? Ahí lo sacaron Lo aparte. sacaron aparte, ¿verdad que sí? And teach them. Pero hermano Cristian dice que le enseñaron. Pero fue a regañadientes, le gritaron, le dijeron que no servía, que se callara y no hablara más. No. ¿Qué dice la palabra del Señor que ellos hicieron? Lo sacaron aparte. Ok, And tell them, Y después lo corrigieron. ok, pero ¿cómo lo corrigieron, hermana Azalia? ¿Qué dijeron? Dígame directamente a la enseñanza ahí, mire. Dieron exactamente el camino al Señor. Le hablaron todo como era, según la palabra. Amén. Está ahí mismito. ¿En qué versículo es que estamos, hermana Azalia? El 26, ¿verdad que sí? So les pusieron que exactamente el camino de Dios. No fue a regañadientes, no fue a criticándolo, no fue diciéndole que no servía, que se callara, no. Estos dos líderes vieron algo en este hombre que con toda autoridad que Dios le había dado, con ese vigor, con esa valentía, hablaba públicamente, hablaba con denuedo, hablaba vehementemente, con esa gracia. Ellos no le iban a apagar ese fuego, ellos no le iban a cortar rápido, a decir, no. Ellos esperaron y con amor le ayudaron. ¿Para qué? Porque ayudándoles así, podían aprovechar a este hombre de Dios, instruirle correctamente. Y mire, el fruto de eso, ¿qué fue lo que sucedió luego? Que él quiso ir ¿a dónde? A Caña. ¿Usted cree si Priscila y Aquila le hubieran caído arriba, él hubiera querido ir a Acaya? Se hubiera contristado, amado. Se le hubieran quitado el deseo de seguir hacia adelante. A lo mejor por un poquito, porque no lo iban a callar. Porque él era un hombre de Dios. Pero Dios tenía a esta pareja, a estos esposos allí, en el momento indicado, ¿ok? Para poder ayudar a este hombre. Era una joya en las manos del Señor. Era un varón de Dios que estaba dispuesto, alabados al Señor, a todo. Y luego que le hablaron, que le corrigieron con amor, que le enseñaron cuál era realmente, alabados al Señor, el camino del Señor, podemos ver que él entonces, aleluya, encontró en él ánimo. Aún así los mismos hermanos lo estaban animando. ¿Para qué? Para que fuera, porque si fue de provecho y de bendición para ellos allí en Éfeso, iba a ser de provecho y bendición también para ¿dónde? Para los de Acaya. Alabado sea el Señor. Y así mismo, alabado sea el Señor, es que dice el escritor aquí que nosotros tenemos que hacer uno a los otros. Amarnos. Si hay que corregirnos, primeramente se trae a donde el pastor. Para eso es que él está aquí. Todo el mundo va yo siempre vengo donde el pastor, y el pastor, que él entonces así, que Dios le dé la sabiduría y él haga lo que tenga que hacer. Yo si le doy un consejo, se lo voy a dar de aquí, de la palabra del Señor, porque no le voy a dar un consejo que sea de consejo de vida, ¿verdad? Como dice yo se lo doy directamente, pero qué mejor que nuestro pastor que está aquí, gracias al Señor, ¿verdad? Dice, aquella región se encontraba
la iglesia de Corintio, estamos hablando de acá, ¿verdad? De Acaya. Como dije, debemos recordar que siempre necesitamos el apoyo de otros, a pesar del nivel de influencia que tengamos en Cristo. La palabra deja ver que al llegar a Apolos a Acaya fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Los discípulos o los nuevos discípulos serán muy bendecidos si los hermanos más maduros les saben alimentar con la buena palabra de Dios. Debemos tener la actitud correcta respecto a ello y anhelar edificar la fe de los santos. Alabado sea el Señor. El versículo 28 nos enfatiza, amado, que el tema de la predicación de Apolos era Cristo. Dice que cuando llegó a Acaya, refutaba públicamente a aquellos judíos que estaban allí, ¿verdad que sí? Demostrando, porque estaban usando la misma escritura, amado. Yo leí lo puedo resumir. Aquellos judíos, aquellos fariseos, aquella gente que conocían de la ley, estaban, mire, vedados. Porque esa misma escritura que ellos estaban utilizando fue la misma escritura que Apolo usó para demostrarle a ellos quién era Cristo. Que era el Mesías que ellos estaban esperando. Que era solamente a través de él que podían venir a la verdad, que podían ser salvos. Alabado sea el Señor. La misma escritura que ellos les refutaban que estaban incorrectos es la misma escritura que Apolo utilizaba para entonces traerlos a Cristo. Y no lo hacía, mire, lo hacía con vehemencia, lo hacía con poder, con la autoridad que Dios le daba. Dice que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver la verdad que está en la palabra. Y ahí es que hablamos de este ejemplo. Los que no conocen al Señor no pueden entender la Escritura porque sus ojos están vendados. Pero cuando venimos a Cristo, que se nos quita esa venda, nos trae claridad a nuestra mente, el Espíritu nos redarguye y nos trae, aleluya, lo que dice la Escritura a nuestras vidas, nos da luz, nos da vida, nos da corrección. A lo mejor estaba cubierto para nosotros, pero cuando ahora venimos a Cristo está encubierto y podemos ver con nuestros ojos, con nuestros ojos espirituales la verdad de Cristo, alabado Dios. En la iglesia necesitamos un ministro, amado, como Apolos, sabios, pero a la vez dispuestos a ser instruidos. Se requiere también hermanos como Priscila y Aquila que aporten de su experiencia a la formación de nuevos ministros. Este hombre podía decir, ¿qué le pasa a esta gente? Ustedes no saben nada. Mira, yo estudié. Ustedes son... ¿Qué era lo que hacía Aquila y Priscila? ¿Con qué? ¿En dónde era que ellos trabajaban? ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos hacían tiendas. ¿Eso era lo que hacían? ¿Y quién más hacía tienda? Pablo. Oh, mira, estaba escuchando, alabado Dios, están amolados. Están amolados. Hermano Juan, ¿usted también hacía tienda? ¿Cómo le va mucho? Estaba hablando de que debe quedar que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver la verdad. Eso lo podemos aplicar también en el caso de Nicodemo, que aún teniendo él la verdad no la podía ver con los ojos espirituales, porque estaba tan ciego que apenas entendía el mensaje que Jesús le estaba dando en ese momento, que tenía que volver a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aleluya. Bueno, prácticamente lo mismo que están diciendo aquí. Si Nicodemo, siendo un fariseo, no entendió eso, ¿cómo entonces lo podía entender tal vez una persona que no conoce a Cristo? Amén. Que ellos estaban cegados en su religión. Acuérdense que lo de ellos era la ley de Dios, no el Dios de la ley. Exacto. Porque si ellos llegan a conocer el Dios de la ley, hubiese sido totalmente distinto.
Pero gracias, hermano Juan. Ahora en la segunda parte, si no hay comentarios, preguntas o dudas, o seguimos esta segunda parte que dice el apóstol Pablo, o Pedro, perdón, sigo diciendo Pedro, a Pablo, necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Let me see the ones from Antioch. Aunque el hermano José la pone, dice que hay una diferencia entre Antioquía de Siria y Antioquía de Siria. Yo les voy a preguntar, yo sé que me va a salir a lo mejor de un segundo. Yo tengo la contestación aquí, pero ya esto se ha dado en clases. ¿Cuál es la diferencia entre esa Antioquía y esta Antioquía? ¿Qué sucedió aquí en esta Antioquía de Siria? Fueron llamados cristianos. Fue donde primera vez que a los cristianos, a los creyentes se les llamó cristianos. Antioquía de Pisidia fue donde vivían los judíos de la diáspora, o sea, fuera de Palestina o de Israel, pero firmes en su religión. Amén. Acá vivían toda esa gente que aún siendo judíos, ellos todavía tenían su fe y tenían diferentes sinagogas, y podemos verlo a través de la escritura que donde iba Pablo y todo en sus viajes siempre había que una sinagoga. Podemos ver que allá también en Antioquía de Pisidia habían también judíos. Por eso es que el Señor le dijo que fuera primeramente, ¿verdad?, a los de la casa y luego a los gentiles. Amén. Dice, pero tuvo que una actitud condenable cuando visitó a Antioquía. La visita de Pedro, ¿verdad?, dice que su comportamiento allí y la respuesta enérgica de Pablo son eventos que sirven de lección respecto al carácter ideal del siervo de Dios. Ahora, aquí podemos ver un par de cosas. Sabemos, y si vamos a la escritura, ¿verdad?, que acabamos de leer, en Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 16, había sucedido algo por la razón que Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro. Ahora, él lo tuvo que hacer, y yo estoy, aleluya, porque el tiempo avanza y realmente quiero tocar todo, pero no me quiero seguir leyendo. Aquí sucedió algo que se tuvo que corregir públicamente. Así como Pablo mismo le habló a Timoteo para aquellos que insistían en pecar o errar, que los corrigiera públicamente, así también a Pedro y a aquellos que estaban errando tuvieron que ser corregidos públicamente. Hoy en día lo hubieran condenado, pero en ese momento y todavía hoy en día hay que hacerlo. ¿Alguna hermana Ramonita? Pedro estaba haciendo acepción de personas y el Señor nunca dijo que eso fuera así. Todos eran iguales, gentiles y judíos. ¿Verdad que sí? No había acepción de personas. Es más, Pedro mismo, cuando fue llevado a la casa de ¿quién? De Cornelio. Sí, lo que pasa es que yo quiero que ellos contesten. Pero sí, en casa de Cornelio. Gracias, hermano Ángel. Cuando fue en casa de Cornelio, ¿qué fue lo que pasó antes? Como dijo el hermano Mario, debajo del cielo, ¿qué? Un lienzo. ¿Y qué había ahí? Animales impuros, pero que Dios ya había limpiado. Y Dios le dijo a Pedro ¿qué? Le dijo Matico, pero cuando Pedro dijo que no iba a comer cosas inmundas, ahí el Espíritu le dijo a Pedro que no diga que no le llame inmundo lo que ya se había purificado. Amén. Dios ya le había hablado a Pedro. Pedro aún así testificó ¿dónde? En el concilio lo mismo, ¿verdad? Ahora él está allá, cuando estaba con los gentiles, estaba comiendo y estaba gozando
en ese amor ágape y estaba compartiendo con ellos. No hicieron nada más venir de Jerusalén un grupo de personas de parte de Jacobo. ¿Y qué pasó? Hold on. Fuera. ¿Verdad? Como que, You can't put two hats. hey, don't talk to me. Tú eres incircunciso. You can't do that though. You can't put two hats on. Sin embargo, dice la palabra del Señor, como estaba hablando la hermana Romanita, que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? Los mismos gentiles como judíos. Solamente porque ellos tenían la ley ¿verdad? De Dios, no los hacía superiores a los gentiles. Alabado sea el Señor. Pablo dice esta escritura en la palabra del Señor. Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro. Y Pedro, alabado sea el Señor, estaba en un error. Y muchos dicen que hubo un choque, ¿verdad? Entre estos dos grandes, aleluya, del Señor. Pero no hubo ningún choque. Porque en ningún lado dice en la palabra del Señor que ellos se quedaron a la bofetada, ni se hincharon a los puños, ni los de Pedro se tiraron encima a los de Pablo y armaron allí una trifulca, ¿verdad que no? Ni se enchismaron y se fueron para otro lado, ni tampoco hubo una división, ni nada de eso. Sino que hubo ¿qué? Amado, usted que leyeron la lección, ¿qué hubo en Pedro? Cuando Pablo le llamó la atención a él y a todos los que... Porque hasta el pobre Bernabé lo arrastraron con la hipocresía, amado, dice la palabra del Señor. Un hombre, Bernabé, que era, mire, un hombre lleno y fervoroso del Señor también, que estuvo con Pablo en estos viajes. No estamos hablando de cualquier persona. Bernabé era un creyente maduro. Bernabé llegó a ser uno de los discípulos eminentes, alabado sea el Señor, de la iglesia en Jerusalén. Alabado Dios. Que él fue enviado a Antioquía. Alabado sea el Señor. Tanto fue así porque él era un cristiano maduro, hermano Mario. En estos casos Dios está tratando de hacernos ver que cada persona podía ser una enseñanza diferente. Porque aquí lo dice, nunca debemos aprovechar el error de un siervo de Dios para denigrarlo con otros en ausencia suya. ¿Me entiendes? Pero hay un caso en la Biblia, en el Génesis 4, la Biblia dice que cuando vino a traer el sacrificio o la ofrenda Caín, Dios vino para donde él, porque dice que su semblante cayó. Y le dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le preguntan. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, le está diciendo, mira, si haces el bien, vas a ser recompensado y se te va, así como el sacrificio que hizo Abel, ¿me entiendes? En comparación a eso. Pero él no, ¿qué es lo que hizo Caín? No, en vez de obedecer el consejo que Dios le había dado, porque Dios lo aconsejó, fue y mató a su hermano. Como Dios le estaba sugiriendo que el sacrificio de Caín había sido aceptable, y lo debemos en Hebreos, dice que por fe el sacrificio de Abel fue aceptado por la misma fe. Dios lo aceptó porque fue hecho en fe. Pero él no, Caín, ¿quieres sacrificio de sangre? ¡Pum! Voy y mato a mi hermano. Y ahí está la sangre. Pero no era lo que Dios estaba diciendo. Él lo tomó por otro lado. Los dos se presentaron y dice la palabra que Dios vio su corazón y su ofrenda. Había envidia. Vio su corazón y vio su ofrenda. Sí. Amén. Gracias, hermano Mario. No hay manera, como dijo el siervo, ¿verdad?, de denigrar a ninguno, especialmente en su ausencia. Que mira, que muchos se prestan, esperan que todo se termine, ¿verdad? Y pues, ¿sabes qué? Y pega un bochinche de algo tan sencillo. Y usted sabe qué, que el bochinche no es de Dios. Ni las murmuraciones ni nada de eso. Eso no es de Dios.
Si usted tiene algo, usted hable directamente con la persona, no terceras personas ni nada de eso. Usted habla directamente, porque así usted y ese hermano o la hermana, lo que sea, se sana. Si usted cree que no puede, mire, venga donde el pastor. Que para eso está el pastor y hay una junta aquí y hacemos de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Y entonces ustedes se entienden y se arreglan ahí, pero nunca, 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 aquí no, ¿cuántos tienen aquí un doctorado o algo así en leyes? Que son abogados y eso. Ninguno, ¿verdad? Yo no. ¿Verdad que no? So, no debe haber nadie que esté, no, mira, los únicos testigos que deben haber, como dice la palabra del Señor, usted lo trae al pastor, el pastor entonces y la junta son testigos de ustedes de lo que van a hablar, y ya está. Y entre mucho menos mejor, primero con el pastor a solas y ustedes se hablan y se entienden y se corrigen y se aman y se reconcilian, pero nunca, 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 nunca vayan a estar llevando bochinche ni trayendo ni nada de eso, porque eso no edifica y eso no es bueno. Alabado sea el Señor. Por eso es que Pablo corrigió enfrente ahí mismito en el momento, para que no tan solamente Pedro lo pudiera escuchar, sino los que estaban errando a la misma vez pudieran resolverse ahí mismito, porque estaba en juego, amado, la salvación de aquella gente que estaban allí. Estaban en juego, alabado sea el Señor, las vidas que estaban alrededor de ellos, porque estaban errando, estaban viendo aquel ejemplo de aquel Pedro y ellos también ya estaban haciendo lo mismo. Como dije, Bernabé ya estaba, mire, también lo cogieron al pobre Bernabé y lo amén, él mismo ¿verdad? Porque fue él, porque él se pudo mantener firme, pero a él también lo arrastraron, dice hermano Ángel, dice aquí el escritor. Pero se corrigió y se corrigió con amor. Se le dijo la verdad, se le ayudó a Pedro y a aquellos a entender que lo que estaban haciendo estaba erróneo y era necesario que se corrigiera, como dije, directamente en el momento, para aplastar todo eso. No esperar a que Pedro y su grupito se fueran para entonces estar por acá chichereando, ¿verdad? Y diciendo, ¿tú sabes qué? Ese Pedro, no, él me dijo, sin haberle dicho, no, él me dijo a mí que y ahí, mire. Pero allí mismito se acabó aquello. Tanto así que dice la palabra del Señor que después Pedro en su carta dice que habla de Pablo como que nuestro amado hermano. So, aquello allí quedó. Allí no había rencilla, no había problema, no había nada. ¿Por qué? Porque se corrigió bajo la unción de Dios, bajo, alabado sea el Señor, la dirección del Espíritu. Se hizo como Dios así lo permitió que hiciera. Allí se corrigió lo deficiente y allí se corrigió y se entendió y se quedó ahí. We squashed it. Hermano Carlos. Ahí se demostró el carácter de Pedro. Porque ahí Pedro cogió la corrección. En vez de molestarse, no, ok, tengo que corregir esto y sigo para adelante. Amén. Y si vemos en los dos que estamos hablando, tanto el hermano Apolos como el hermano Pedro aceptaron la corrección y la aceptaron, ¿verdad? Humildemente, dócilmente. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Así crecía el evangelio. Era necesario. Era necesario. Ellos estaban siguiendo y estaban imitando a Cristo Jesús, que dijo que ¿qué? Que es manso y humilde de corazón. Porque hace falta ese carácter, como decía nuestro título, ¿de qué? La necesidad de un carácter dócil. Como dice el hermano Carlos y dice el escritor. Imagínense que Pedro le hubiera salido el Pedro de antes. Pobre Pablo le cortaba la oreja. Pero si lo vemos de otro punto de vista, tú te vas a dar cuenta. Estoy hablando de hoy en día. Tú puedes ver en muchas iglesias si se le llama la atención a un líder. ¿Qué es lo que hace? Se sale de la iglesia y vaya, arma una iglesia sin que Dios lo ponga. Ya no quiere ser una persona que sea un discípulo, sino quiere él ser el líder máximo. Y por eso hay tanta iglesia y tanta gente que no los llama el Señor. Pero ellos se ponen de pastores y que lo que hacen confundir más a la gente y lees el historial de ellos.
y estás viendo que salió de la iglesia fulana y se llevó a una parte de así como Lucifer se llevó una tercera parte de los ángeles, ellos también se llevan una parte de la iglesia, hacen lo mismo que su padre el diablo. A final de cuentas, ellos van a tener que dar cuentas a Dios, amado. Así es. Ellos mismos, todos vamos a compadecer delante del Señor, hermana Yaritza. Bueno, o sea, el error se corrige con amor, el pecado se corrige públicamente. No. Estoy confundida. No. Todo se corrige con amor, amado. No por eso, o sea, pero de acuerdo, yo creo que mezclé. O sea, Todo se corrigió bajo amor. Cuando Pablo le trae la corrección a Pedro, él estaba en un error porque estaba con los gentiles, ¿verdad? De una manera, pero cuando vinieron los judíos, Pablo dijo, espérate, tú no puedes estar haciendo esto, porque cuando estás con los gentiles, estás como un gentil, come como gentil, vive como un gentil, no hace nada más venir los judíos de allá de Jerusalén, y ahora tú quieres judaizar también a los que están aquí contigo. Eso no hace sentido. Estaba haciéndolo hipócritamente. ¿Me entiendes? Es como decir, tú y yo estamos aquí en la iglesia y estamos lo más chichichija, ¿verdad? O estamos, manda fuego, oh Señor, manda fuego, ¿verdad? Y estamos aquí gozosos. Pero después tú me ves en la calle. Después tú me ves en la calle haciendo, y yo, espérate, este no estaba diciendo que mandé fuego. Y estaba allá, y estoy hablando totalmente distinto, o me estoy comportando totalmente distinto, o hago asesión de personas. Oye, ¿cómo llegó esa campana acá? Si esa campana está allá arriba. Déjame terminar. Sí, no. Todo se corrió con amor. Pablo tuvo que decírselo a Pedro y a aquella gente que estaban tratando de hacer estas cosas, ¿verdad? Porque estaba en un error, pero él los corrigió con amor. Todo se corrige con amor. Porque si usted ve, cuando en el Señor, cuando nosotros venimos a Él, Él no nos está tirando, sino Él que nos trata a todos con amor. Y al Espíritu Santo, cuando oímos la palabra del Señor, Él nos corrige, pero Él nos corrige con amor. Aún los que están pecando. Amén. Porque imagínense, Dios es un Dios que dice la palabra del Señor de Deuteronomio 4:24, que Dios es fuego consumidor, Dios celoso, y Él lo hace si Él tiene, pues, Sodoma y Gomorra. Pero en la era ahora de la gracia, el Señor todavía está a la gente, pero hay amor. Pero esto había que corregirlo, Yaritza, porque si no se iba a afectar mucha gente. Iba a haber mucha gente afectada. Ok, Manasari, después hermano Darío. De lo que preguntó Yaritza, que lo hizo públicamente por el hecho de que él aprendió de su error y los que estaban siguiéndolo, cometiendo el mismo error, no lo volvieran a hacer, y los que no lo habían hecho, pues tampoco lo cometieran. Hermano Darío. Un poquito, ¿verdad? Para entender un poquito mejor, o voy a tratar de hacer eso. A veces corregir, hermano, como dice, que se llama aparte, vamos a decir, si alguien comete algún pecado, un error, ¿verdad? Llega a los oídos del pastor, el pastor llama, ¿verdad? A tener una plática en forma de ayudarle, ¿verdad? Para que se corrija esa persona. Ahora, sí, con amor, claro, con amor. Ese es el propósito. Pero hay muchas de las veces que el Señor usa una persona para que desde allí al instante, que más o menos fue lo que pasó aquí, al instante fueron, ahora sí, ¿cómo se dice? Fueron a hacerlo luego, porque lo sintieron pues que se tenía que hacer luego, pues, fueron guiados por el Espíritu Santo allí en ese momento. O sea, son dos diferentes correcciones. Las dos son buenas, las dos correcciones, pero una fue impulsada quizá por el Espíritu Santo en el momento. Yes.
Gracias, hermano Darío. Hermano Cristian. I was gonna bring up the example of when the Pharisees and the brought the woman to Jesus and asked him to correct the sinful woman, but Jesus said, "What has this woman done that needs to be corrected?" Amén. And because that's practically what was being shown through here, but through Peter and Paul. Amén. That's what I'm seeing. So, para concluir, porque ya la segunda campana ha sido puesta. Pregunta y respuesta, amado. ¿Qué significa Apolos? Que Apolos fuera poderoso en las escrituras, amado. Hermana pastora. Tiene diferencia en su conocimiento profundo de la palabra y la capacidad para expresarla en forma clara. ¿Y cuál era el tema central de la predicación de Apolo? Amado, cualquiera. Era Cristo. Que era cristocéntrico. ¿Cuál hubiese sido la actitud correcta de Pedro en Antioquía respecto a los gentiles? Hermano Ángel. Él debía haber continuado su relación con ellos y no retraerse como cuando vinieron los hermanos de parte de Jacobo, los judíos. Amén. Él estaba actuando hipócritamente. Amén. ¿Y por qué Pablo enfrentó a Pedro delante de todo? Manasalia, usted que lo contestó. ¿Por qué él lo hizo? Para que corregirlo de su error y para que los demás no se desviaran como se desvió en un momento. Amén, porque estaban siendo hipócritas, ¿verdad? Como estábamos diciendo. Y eso no es bueno. Número 5. ¿Qué conducta se espera de quienes sirven al Señor en el momento que sea corregido, hermano Mario? Aquí dice que el carácter de dócil y una conducta que manifieste humildad. Amén. Amén. Como dije, amado, la clase que viene también es muy deliciosa, como digo yo. Estudienla, que Dios les bendiga, les guarde y les cuide. Y déjenme mentir aquí para pasarle la parte al pastor. Y como decía la lección, hay que tener un carácter dócil. Aleluya. Gracias y que Dios les bendiga. No solamente uno aprende algo, uno crece también. Ya, crece espiritualmente. Así es muestra. ¿Pastor? Dios le bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor, al maestro, a nuestra hermano José y a usted que se conectó. Le damos gracias al Señor por su vida, a nuestra hermana Frances Ferrer desde Puerto Rico, a nuestra hermana Maricel, a nuestra hermanita Gladys, a nuestra hermana Lilian Tirada que estaba afectada de salud. Que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Nos vemos este próximo jueves que comenzamos alabado Dios con nuestras asignaciones, ya que estamos en la celebración del mes de la Biblia. Que la paz de Dios llene su vida. Alabado Dios y nos vamos a despedir ahora. Dios te bendiga. Maranata. Cristo.